Bueno, ahora vamos a presentar al doctor Fernando Pineda, que es del país hermano aquí chileno, que es un cardiólogo intervencionista distinguido de su país y aquí de Sudamérica, y va a representar el simposio de Medtronic, el implante valvular aórtico percutáneo. Esto me encanta presentarlo, Fernando, porque nosotros cuando arrancamos con este curso ni pensábamos que las válvulas iban a poder ser colocadas en forma percutánea, así que para nosotros es un logro ya que estén en todas las comunicaciones de los cursos que estamos asistiendo en todo el mundo. Gracias. Bueno, a 13 años del inicio estamos tratando de resolver los desafíos de lo que es el implante de válvula aórtica percutánea. Voy a tener que pasarlo yo, no importa. Esos son mis conflictos de intereses. En abril del 2002, año 2002, el doctor Alain Crivier realizó la primera implante exitoso en seres humanos de la válvula aórtica, y desde ese momento hasta lo que estamos viendo hoy día en el 2015 ha evolucionado mucho la técnica. Como ustedes bien saben, las indicaciones son internacionales a quienes se deben postular para el implante de válvula aórtica, pero quiero hacer destacar en esta diapositiva la evaluación del Heart Team, esa evaluación de grupo complementario entre cirujanos, especialistas en imágenes, cardiólogos intervencionistas y cardiólogos clínicos, quienes son los que en definitiva, en base a los criterios internacionales, quienes son postulantes a esta técnica, ya que pueden ser pacientes con STS bajo, pero con otras comorbilidades que lo hacen que el implante por vía quirúrgica sea inviable. Por eso es tan importante la evaluación de los equipos. Primero les quiero comentar sobre este estudio, que es el estudio CoreValve Evolute R, que en el fondo es hacia dónde va esta presentación. CoreValve Evolute R es el nuevo diseño de la válvula CoreValve que ustedes muy bien conocen, y con este estudio se quiso realizar y conocer cuál era la performance del implante de esta nueva válvula en varios centros de Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, utilizando la válvula de 26 y 29 milímetros. Los endpoints primarios, como todos estos estudios, eran todas las causas de mortalidad y los accidentes cerebrovasculares, y endpoints secundarios eran los implantes a primer intento, según el VARC-2, y el porcentaje de pacientes que presentaran reflujos periprotésicos moderados y severos. Como en todos los estudios, ustedes pueden notar que la población era una población tipo, mayor de 80 años, mujeres principalmente en 2/3, me imagino que la estadística acá en Argentina debe ser similar, y el STS, un STS bastante elevado de 7. Los outcomes que se pudieron registrar a 30 días, del procedimiento, discúlpenme, fue que los pacientes se realizaron un alto porcentaje con anestesia general, los accesos fueron principalmente femorales, y se realizó en casi un 97% de las oportunidades predilatación valvular. Hecho, tema, o mejor dicho, acción que estaba en franca retroceso de acuerdo a los últimos estudios, o estudios que ya llevan unos 3-4 años y que muchos de nosotros habíamos implementado en no realizar predilatación. Y ya les voy a dar por qué el comentario. Otro tema importante fue la profundidad de implante en el seno izquierdo, en el seno no coronariano, disculpen, 3.9, y en el seno izquierdo de 4.9, bastante ajustado. Cuando uno quería ver la performance clínica, podemos ver que no hubo mortalidad durante el procedimiento. El 98% de las veces hubo un correcto posicionamiento de la válvula, las mediciones de las gradientes fueron adecuadas, y acá hay un número que llama mucho la atención, y que fue que, según el VAR-2, en el primer intento de implante hubo solamente un 78%. Eso llama la atención, ya que un 78%, ya que la correcta posición fue en un 98%. ¿Qué pasó con ese 20%? Bueno, ese 20% fueron pacientes que, como esta válvula, y les voy a mostrar, tiene la capacidad de recapturarse, fueron 20%, 12 pacientes, que se recapturó la válvula y se reimplantó en el mismo intento con éxito. Algo que no podemos realizar con el sistema Accutrack.
puntos de seguridad, no hubo ninguna de las complicaciones tan temidas cada vez que uno tiene que realizar estos procedimientos. A 30 días no había mortalidad reportada de cualquier causa, ni tampoco accidentes cerebrovasculares. Y el reflujo moderado severo se observó en un 3.4%. El otro tema importante y que llama mucho la atención es el porcentaje de implante de marcapaso en relación al procedimiento. Efectivamente, bajo, es un número bastante bajo. En mi centro teníamos un número de un 13,3%, este es más bajo aún, y bueno, como ustedes han visto en las revistas internacionales llega hasta el 39% en los registros alemanes. Eso sí, esos registros alemanes se iniciaron con el primer sistema de implante previo a la QTAC y los criterios de indicación de marcapaso eran bastante más abiertos, no laxos, abiertos. Cuando uno quiere evaluar, y este estudio se ha hecho los seguimientos hasta los 6 meses y fueron presentados recientemente en el EuroPCR este año, se dan cuenta que la válvula en un promedio de 0,6 centímetros cuadrados aumentaba a 1,9 y esta área se mantenía en el tiempo con una caída de la gradiente media en forma exitosa. Si comparamos estos resultados con los enunciados en el estudio Pivotal, que fue el estudio que logró que CoreValve ingresara en Estados Unidos, podemos ver que los números son similares en cuanto al promedio del área y a las gradientes promedio. En amarillo son la CoreValve y en celeste están los números de la técnica quirúrgica a un plazo de 2 años. Esta es la válvula Evolut R, que actualmente está en 23 milímetros, 26, 29, y esta está aún en desarrollo que sería 34, no 31. Sí. Con eso se lograría tener un amplio tratamiento desde anillos de 18 hasta 32, probablemente, milímetros. Vamos a hablar un poco de las características de esta válvula para que la conozcan. La plataforma es la plataforma nitinol, es 15 milímetros más corta que la otra, tiene los velos a una altura de 13 milímetros y en el modelo 26 y 29 la falda se dejó más abajo, se expandió hacia esta zona para que teóricamente disminuyeran el reflujo perivalvular, tema que yo creo que todavía está en veremos, les mostraré el porqué. La zona, otra de las características importantes es que la forma del primer diamante no es simétrica del punto de que desde el punto medio hacia la base son 6 milímetros y hacia arriba son 4 milímetros, lo que hace un diamante de 10 milímetros. Y los restantes diamantes son como los previos de 8 milímetros. Otro tema importante es que la fuerza radial que inicialmente estaba en la base, ahora está dentro de los primeros 5 milímetros, lo que disminuye la fuerza radial por punto de superficie, ¿ya? Por punto de superficie. ¿Eso qué significa? Que al distribuirse en esta zona, disminuiría el impacto sobre el aparato de éxito conductor, disminuyendo la incidencia de marcapaso, que fue lo que se vio clínicamente, ¿ya? Como ustedes saben, y también lo vamos a conversar, la incidencia de marcapaso tiene que ver también con la profundidad. Esta es la válvula, en la cual previo al implante, una vez que es montada por el equipo de técnicos de Medtronic, uno debe fijarse que los nodos estén correctamente alineados, que no hayan strat que estén, por decirlo, dado vuelta con alguna imagen, y en esta zona donde está el sistema de paletas estén correctamente alineadas como se ve ahí. Este es un ejemplo que hay una paleta mal alineada en esa zona. Acá se puede ver que algunos de los strat no están correctamente compactados dentro de la vaina. Y ahí hay otro ejemplo de una paleta que está incorrecta. Si llega a suceder cualquiera de estas situaciones, la válvula tiene que desarmarse nuevamente y remontarse, porque esta es la única forma de que ustedes pueden lograr un correcto implante y o recaptura si es que necesitan. Otro de los cambios importantes fue la reducción de
los French del sistema de montaje y deployment, donde de 18 French, que es el sistema actual de AccuTrack, que en verdad son 22 French de borde a borde externo, disminuyó a 14 French, que pasa a ser 18, lo cual clínicamente nos da la posibilidad de poder tratar ahora con accesos de 5 milímetros y no 6 milímetros, que era el borde, se podría decir estirando, no sé si ustedes usan estirando el elástico, ¿ya?, que se utilizaba actualmente. Este es el sistema donde la cápsula, donde está la válvula, es de 18 French, el cuerpo es de 15 y trae un introductor. Ya no necesitamos utilizar otro introductor, solamente si es que hay que hacer pre y postdilatación, sino que trae un introductor que es de 14 French, que es el que está en esta zona y que se avanza junto con el sistema. Eso le da un poquito, al inicio, cuando uno comienza, le da quizás un poco de mayor trabajo, pero es un paso bastante fácil de llevar adelante. Y el sistema de deployment es un sistema bastante fácil, incluso ahora trae flechas para que sepamos bien hacia dónde tenemos que girar la válvula, para uno u otro lado. Esto es lo que es en acceso vascular. Este es el sistema con AccuTrack, con una vaina de 18 French, donde uno tiene que hacer ciertos niveles de tensión de cuerda o de guía, como decimos nosotros en Chile, para poder ingresar, y podemos ver, discúlpenme, y vemos el sistema actual, que es bastante flexible. Uno ingresa con el introductor hasta esa zona y la válvula está desde el tope del introductor hacia adelante. Pero como no todas las cosas son mágicas, hay algunas veces en que, a pesar del esfuerzo que podamos hacer, las curvaturas y los anillos de calcio que uno se encuentra en estas situaciones no logran hacer avanzar la válvula. Ahí utilizamos luego una guía Landerquist, una cuerda de Langquist, que tampoco funcionó. Tratamos con un introductor 18 French, porque también esta válvula puede pasar por un introductor de 18 French si el equipo está acostumbrado a trabajar así. Y el acceso izquierdo estaba totalmente ocluido a nivel ilíaco. Así que en este mismo paciente cambiamos, disculpen nuevamente, cambiamos a la vía subclavia, la cual la válvula tuvo una excelente performance y ingresó sin ningún problema. Este es un paciente que estábamos realizando con asistencia ventricular en ese momento. El implante cambió. Para los que son operadores primero o segundo operador, cambió el implante. Cambió en que el diseño de la válvula AccuTrack Evolut R es diferente. Ya imagenológicamente es diferente. Cambia en que la posición inicial de la válvula también es diferente. El anillo distal, que en esta zona ya está empezando a hacer floating, el anillo, y ya se los voy a mostrar, no está en el límite distal en el nodo 0, sino que está algo por sobre este. Y acá uno puede ver que, comparando Evolut R con CoreValve, tenemos un espacio, ahí está el anillo, y ahí está el nodo 0, y el primer nodo está a 6 milímetros. En el sistema CoreValve está a 4 milímetros. Pero bueno, eso después uno se acostumbra y... Eso por el diamante más largo. Por el diamante, por la base del diamante más largo, efectivamente. Y esta zona que uno cree que no hay nada, efectivamente es porque desde el punto de vista de radiolucidez es un plástico, es material de esas características y no tienen radiolucidez. La zona de implante deseados es entre 3 y 5 milímetros, que viene a ser esa zona, donde entre el nodo 0, que está acá abajo, está el anillo, y el nodo número 1, que está a 6 milímetros. El manejo de la guía, cuerda. El manejo de la guía cambió y volvimos nuevamente a cómo era el sistema CoreValve. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de utilizar el CoreValve, el primero, que era el original, en donde
el primer operador era quien profundizaba o externalizaba la válvula solamente traccionando el sistema. Luego entramos en el sistema Accutrack, en que la cuerda era quien daba la estabilidad al sistema, y uno ingresaba más cuerda o retiraba más cuerda para que el sistema se profundizara o se superficializara con respecto al anillo. Bueno, eso cambió, y la cuerda ahora pasó a ser como muchos sistemas, estabilizador intraventricular para prevenir principalmente las complicaciones del cono, un cono que es bastante amigable. Pero, y esto fue uno de los primeros casos que me tocó realizar con Evolut R, como ustedes pueden ver, cuando uno utiliza la técnica, entre comillas, antigua, esto es lo que pasa con la válvula. ¿Se dan cuenta que hace pop-up? Ahí está, es el plano valvular, y saltó la válvula. Algo que es bastante indeseado con el sistema Accutrack. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer con Accutrack. Es traccionar la válvula, que ya está abierta, a través de una aorta ascendente y después descendente, con una gran cantidad de calcio y muchas placas, como nos habló el doctor, muchas placas de colesterol y calcio. Y tenemos que hacer esta maniobra. Y sabemos que durante esta maniobra, tanto en la ascendente como en la descendente, podemos producir una lluvia de colesterol con accidentes cerebrovasculares, algunas veces no del punto de vista clínico, y también lesiones vasculares distales, embolías a vísceras. Y también el otro problema era la recaptura a nivel ilíaco. Tenemos que retirar la vaina, esperar que la arteria ilíaca logre compactar esta válvula. No sé si ustedes utilizan o no suero frío a través de la misma vaina. Era algo que se recomendaba y que todos hacíamos. Y uno puede ver también cómo se malogra la punta de esta vaina cuando uno trata de traccionar, y miren qué es lo que pasa. Todo eso, hoy en día, como lo ven al lado, en esta zona que ya comenzó la diapositiva, uno puede todo eso subsanarlo. ¿Cómo? Recapturando la válvula o recapsulando. La diferencia es que una es una recaptura completa y reposicionamiento en el mismo procedimiento, dura 2 a 3 minutos, y la otra es que ustedes pueden recapsular en forma parcial, reposicionar la válvula de acuerdo a la posición que ustedes quieren de profundidad y continuar con el procedimiento. ¿Y qué es esto? ¿Por qué se logra? Porque la cápsula ahora tiene un anillo, está cubierta con una malla de nitinol, y eso le da mucha fuerza para vencer esta fuerza radial que tiene la válvula al estar desplegada por la temperatura del cuerpo, y que el nitinol tiende a expandirse. Bueno, con esta nueva cápsula se logra eso. ¿Hasta cuándo es el punto de no recaptura? Cuando uno ve este anillo que se va acercando a esta zona, que es la zona donde están las paletas de compresión, uno se puede dar cuenta de que al llegar a esta zona, o sea, 3/4 de la válvula abierta, tanto a nivel del mango, o sea, una sensación táctil como auditiva, uno escucha un cracklet, y este craqueteo indica que ya están llegando a la zona de no retorno en cuanto a la liberación definitiva de la válvula. Mientras ustedes estén en esa zona, pueden recapturar la válvula. ¿Cuántas veces? Por empresa, por recomendación de Medtronic, 3 veces. Algo que también cambió fue la liberación. El problema de Accutrack, que es súper bueno, no es que uno esté tirando por la basura el sistema Accutrack, muy bueno. Todos trabajamos muchos casos con ese sistema y con bastante éxito con los pacientes. Es que la válvula tenía un sistema metálico en base a un gancho de plástico, y por la misma tensión el metal socavaba el plástico, y eso hacía que muchas veces fuera muy complejo poder liberarla en forma definitiva, y uno tenía que hacer maniobras de tracción positiva o negativa, y de esa forma, con rotación horaria o antihoraria, lograr de que se soltaran en forma definitiva los ganchos. Y el otro tema era que, y en este caso no se ve porque acá, como ustedes ven, la tensión ha sido totalmente liberada de la cuerda, ven que no hace un gran salto, entre comillas, de la válvula para su posición final. Acá no hace un gran salto. En el sistema, el nuevo sistema que tiene este sistema de pocket y frame de las paletas, que es metal con metal, hace que su deployment sea muy, muy suave, y de esa forma no salte el sistema, ni tampoco ustedes tengan que después luchar, entre comillas, para poder soltar
el sistema de unión. Marcapaso y profundidad. Esta es una Core Valve Evolut que me tocó proctorizar en Centroamérica y está excelente la posición, a pesar que el pigtail se les fue un poco hacia arriba, pero ustedes se pueden dar cuenta que uno puede lograr esos lujos hoy en día, entre comillas lujo, porque el deployment es mucho más controlado y eso permite que uno pueda obtener mejores profundidades. Esta estaba como aproximadamente a 4 milímetros. ¿Por qué es tan importante esto de la profundidad? En este estudio, el mismo estudio de WTR, se dieron cuenta que los pacientes que tuvieron marcapasos que están en rojo, principalmente fueron en todos los casos que el implante fue mayor a 6 milímetros. Y entonces, con implantes bajo 5 milímetros, la tasa de marcapasos fue muy baja. ¿Ya? Cada uno de estos nodos muestra tanto el implante del nodo no coronariano y el izquierdo. Y era con un P bastante significativo. A los 6 meses, si uno quiere ver los pacientes que fueron implantados a menos de 6 milímetros, fueron 18%. Estamos hablando de una población bastante baja, 60 pacientes, y con indicación 1 y 2 de marcapaso un 14%. Si uno quiere ver los pacientes que fueron implantados a más de 6 milímetros, fue un 31% de los que estuvieron sobre 6 milímetros, y esos pacientes con indicación clase 1 y 2 de 22,3%. Lo que obviamente la profundidad de la válvula sí tiene mucho que ver con lo que es la necesidad de marcapaso posterior, a pesar de que son pacientes bastante añosos y que muchas veces su sistema de éxito conductor ya viene con alguna alteración, y uno a profundizar la historia clínica, la anamnesis con él, se da cuenta que el paciente ya ha tenido fenómenos previos de síncope y algunos otros fenómenos que son indicativos de marcapaso, no por el tema de la válvula, sino que por problema de éxito conductor. Pero al mismo tiempo, cuando uno compara la estadística de pacientes en cuanto a su mortalidad total de pacientes con o sin marcapaso, nos damos cuenta que el marcapaso no es, como en algún momento se creyó y se planteó, significativo de aumento de mortalidad. Cuando uno ve los endpoints a los 36 meses en cuanto a la seguridad, llama mucho la atención, bueno, complicaciones vasculares, bajo un 10%, eso es bastante bueno, y marcapaso un 11,7%, que es bastante bajo, y aumenta un 13%. La mayoría de esas veces son pacientes, como les dije, que tenían historia previa. Baja la mortalidad, los accidentes vasculares y marcapaso. El reflujo periovalvular, otro tema que yo creo que es importantísimo hoy en día y que creo que no está totalmente resuelto con esto de que la falda de la válvula haya sido extendida hacia su base en los modelos 26 y 29. Este es un caso que nos tocó realizar en una clínica en Santiago, y posterior al implante, este era un paciente que con mucho calcio, pero se decidió no predilatar. A decir verdad, sobre la predilatación, yo en lo personal dejo que cada centro siga haciendo lo que cree que tiene que hacer de acuerdo a la experiencia que tiene con la predilatación. ¿Y por qué predilataron más? Y eso va al comentario del 96% que predilataron, era porque al disminuir, el pensamiento fue que al disminuir la fuerza radial en la zona de la base de la válvula y aumentar la fuerza radial, distribuirla sobre una mayor área, iba a ser necesario que para que la apertura fuera correcta, esa zona de la válvula, tuvieras que predilatar, independiente de la masa de calcio. Pero ahí podemos conversar un día entero de para qué sirve la predilatación, pero eso lo podemos dejar para otra oportunidad. En este caso, el paciente efectivamente tenía una presión diastólica de 30 milímetros de mercurio, el ecocardiografista transesofágico nos decía que tenía un reflujo de un 30%, que era bastante significativo, y la ortografía mostraba un reflujo bastante significativo, sobre todo por a través del seno no coronariano. A pesar de que esta es una imagen bidimensional, uno sabe que la mayoría de las veces el reflujo se da por el seno no coronariano, por la compactación. Y cuando hace uno una rotacional, se puede dar cuenta de que cuando comienza se da uno cuenta en esa zona que la válvula no está correctamente expandida en esa zona y que es por donde está filtrando principalmente el medio contraste, y en este caso nos da toda la signología. Del punto de vista del performance de la válvula, al tener 13 milímetros de altura con respecto a su base, al estar en los 13 milímetros, la gradiente era prácticamente menor a 5 milímetros. O sea, el punto de vista funcional de gradiente estaba correcta, pero desde el punto de vista del reflujo había un problema. Esperamos los 20 minutos adecuados, etcétera, no pasó nada,
Así que lo que se decidió fue hacer una postdilatación. Este era el diámetro mayor me parece que era 26, 28 y se usó un balón de 26. Y como el paciente ya han utilizado mucho medio contraste, se decidió ver eco y fin de diástole. A decir verdad, puse fin de diástole mayor a 50. Estaba cerca de 60 en ese momento. Y el ecocardiografista dijo que el reflujo había disminuido en forma significativa a menos de un 5%. Y si uno ve esta imagen, se puede dar cuenta de que ahí la zona que estaba infraexpandida ahora sí todavía queda con una marca, pero se selló el reflujo, que es lo que uno busca. Cuando ve la estadística de este mismo estudio, el CE Market de Evolut-R, se da cuenta que los números son similares a los descritos previamente. O sea, el reflujo aumentó en los pacientes, efectivamente aumentan los pacientes sin reflujo. Reflujo leve es bastante poco, pero los pacientes con reflujo moderado, no severo, igual era un 7,4% a los 6 meses. Y cuando lo comparamos con las tablas del pivotal, uno se da cuenta que si sumamos al año, son similares, 7,4, 6,4, son similares al reflujo. Así que el tema, yo creo que es un tema aún no completamente resuelto. No hay, en ese grupo pequeño, no habían reflujos severos, pero sí moderados. Así que es un tema que yo creo que aún no está resuelto. Bueno, y con esto quise darles una pincelada de lo que era este nuevo sistema Evolut-R que yo sé que van a tener dentro de un par de meses y invitarlos a que crucen la cordillera y vayan a conocer también Chile, que también al igual que Argentina es bastante bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguna preguntita que quieren hacer por aquí? El doctor. Preséntate, por favor, así queda grabado. Bueno, ¿qué tal? Doctor Pineda, yo soy el doctor Cantor y quería hacerle una consulta. Al momento de que la válvula sigue siendo recapturable, ¿ya la válvula funciona? Digamos, ¿la válvula ya está funcionando? ¿O la válvula, al momento en que deja de ser recapturable, todavía no está funcionando? No, la válvula, cuando uno pasa los 3/4 de la válvula, ya está funcionando. Así que uno puede ahí perfectamente hacer una ortografía para evaluar reflujo. Tú puedes ver también cómo está la hemodinámica del paciente, porque durante ese deployment que uno comienza, cuando hace el floating final, cuando se expande la válvula y toca el seno no coronariano, desde ese momento uno tiene la válvula cerrada y el paciente cae su hemodinámica siempre, 40-0, 30/20, y a medida que ustedes pueden ir girando, como el torque acá es 1:1, el deployment es bastante rápido y tú llegas hasta los 3/4 de la válvula y en ese momento tú ya tienes nuevamente hemodinamia y te puedes dar cuenta si el paciente te gusta la profundidad o no. Tener un deployment más controlado te da también más seguridad. Cuando uno va a los centros en donde no han puesto válvulas y ponen esta válvula, la gente les cambia el pensamiento desde el punto de vista de que te da seguridad, te da tranquilidad, que muchas veces uno no tiene con el sistema, y sobre todo cuando trabaja con la 31, ¿no es cierto? Bueno, gracias a este sistema sí te da la tranquilidad porque tú, el hecho de saber como ser humano que tenés segunda oportunidad dentro del mismo procedimiento, también te cambia la visión con respecto al procedimiento. No es de un solo tiro, tú puedes hacer un segundo y tercer tiro y tener éxito, y eso es lo que te da. Y la otra acepción también importante, se recomienda utilizar marcapaseo entre 90 y 120 para lograr mayor estabilidad del anillo, pero eso también es una recomendación que yo también dejo que cada uno de los grupos. Siempre se recomienda marcapaso en nuestras sistolías ventriculares frecuentes, cuando tú tengas ángulos muy abiertos, NFA de alta frecuencia, cosas así cuando uno necesita que haya mayor estabilidad ventricular del anillo, de la posición del anillo. En general eso es a grandes modos. Pero como usted bien dice, en el momento que está abierta, sí tienes hemodinamia y puedes evaluar a tu paciente. Y la puedes recapturar hasta que el anillo toque la parte de las paletas. Ahí ya no se puede. Y por eso está este táctil, está esta sensación táctil y al mismo audible de que tú estás en un craqueleo y que debes parar en ese momento. ¿Y puedo aprovechar una segunda pregunta más?
De los leaks paravalvular que ustedes observaron, ¿cuántos fueron implantes bajos y cuántos fueron por complicación a nivel del seno no coronariano, eso que habías enseñado recién? Hasta el momento, la experiencia que yo tengo personal con esta válvula, que obviamente no es muy amplia, los leaks que hemos tenido han sido menos de un 30% y leve, muy leve, menos del 5% de acuerdo a la ecocardiografía y desde el punto de vista de la hemodinamia. Yo en verdad creo mucho en la hemodinamia, así que cuando tengo buenas presiones de fin de diástole, de 50, 60 milímetros de mercurio, yo estoy súper feliz. Porque tú sabes que desde el punto de vista hemodinámico esa válvula va a funcionar muy bien. Y tienes que dejar, cuando ustedes hagan el implante, como este es un sistema de nitinol que necesita calentarse y expandirse, dejen tiempo. Nosotros llamamos el tiempo de la conversación. El tiempo de la conversación es que justo tú la tienes y la dejas por lo menos 10 a 15 minutos para realmente, una vez que hiciste el deployment completo, 10 a 15 minutos que tú tienes para que la válvula se expanda y ahí nuevamente evaluar. Y ahí tú ves que el ecocardiografista te dice, ah, no, es verdad, disminuyó de un 10 a un 5, etcétera, etcétera. Tengo una pregunta. La válvula, ustedes veo que Medtronic trabajó sobre todo lo defectuoso de la válvula, la pueden reposicionar, liberarla es más fácil, el acceso. ¿Este nuevo diseño contempló el tema de la altura coronaria? ¿Hay algo que haya modificado que vos notes que puedas implantar con coronaria más baja? El tema de las coronarias, la revisión da que el sistema Edwards, bueno, más que decir, las balones expandibles tienen mayor tasa de oclusión coronaria, principal del seno de las coronarias del lado izquierdo, de acuerdo a estadística, un tema estadístico. La core valve es más izquierda, la autoexpandible, la balón expandible es más seno derecho, pero el tema va ahí en que se sigue recomendando sobre 10 milímetros al menos. Hemos hecho implante más bajo, pero ha sido porque tenemos senos grandes. Si tú tienes un seno de 30 milímetros de promedio, tú sabes que la fisiopatología de la obstrucción va a ser porque el velo se abre y se abre con su material, ¿no es cierto?, cálcico, y eso se recoge sobre el seno y de esa forma tú sabes que puede ocluir o no, y también va a depender cómo es el nacimiento de las coronarias. Hay ciertas coronarias que tienen nacimiento que la probabilidad es muy alta versus otras coronarias que por tener nacimiento casi en bastón de pastor, tú sabes que no, la tasa va a ser mucho menor. Eso es, pero el diseño contempló que mantener estos anillos grandes, estos diamantes grandes, cosa que fuera fácil cateterizarlos posteriormente. Muchos de estos pacientes han hecho síndromes posteriores y hay que entrar a cateterizar y no hay complicaciones desde el punto de vista del cateterismo y de lograr posicionarse canular en forma correcta en el ostium. En tu experiencia, Fernando, ¿te gusta más la vía femoral o subclavia para implantar la válvula? Femoral. ¿Te gusta más femoral? ¿Y a vos te gusta predilatar? No. ¿No te gusta predilatar? No. Yo creo que este concepto de predilatar viene también de la angioplastía. En muchos nos sentimos más seguros avanzar un dispositivo cuando nos abrimos camino, hacemos camino al andar, digamos, cuando predilatamos, porque parece que además fracturar todo este calcio genera como una circunferencia más ordenada para el implante de la válvula, pero vos te parece que eso no va. Lo que pasa es que esta válvula es una válvula que está a nivel supraanular. Hoy día por cosa de tiempo nos traje varios casos que tenemos que a nivel infraanular la válvula no está correctamente expandida, pero sí, como en el caso este que no quedó correctamente expandida, pero sí la válvula quedó desde el punto de vista funcional perfecta. Entonces, además el concepto de predilatación, nadie predilata 1 a 1, todos predilatan con 18, 19, o sea, los más agresivos creo que usan 20, ¿no es cierto?, cuando ya están muy agresivos. Estamos hablando de anillos de 26, 28 y tú vas a estar predilatando con 20. Yo entiendo eso. Entonces, frente a ese concepto hay ahí una gran discusión. Además, con la predilatación puede aumentar los accidentes vasculares. Hay toda a pesar de que no se ha logrado demostrar eso en base a la estadística, siempre hay un pensamiento. Yo, en lo personal, creo que los grupos deben seguir haciendo lo que han hecho siempre, ¿ya? Y mantenerse, y cuando pasen los 200 casos,
ahí cada grupo ya tomará sus decisiones si quieren hacerlo con sedación, si quieren hacerlo con puro eco transtorácico, eso ya depende de cada uno. Pero creo que inicialmente en la curva de aprendizaje, que es bastante lenta, uno debe tratar de realizar siempre lo mismo, y si predilato, seguir predilatando. ¿Por qué? Porque también a uno le da la seguridad como operador, y eso es importantísimo. ¿Alguna preguntita más? Bueno, muchísimas gracias, Fernando.